Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Diderot. Denis Diderot fue un conocido filósofo y escritor francés. Nació en Francia en el año 1713 y murió en 1784. Podemos decir que gracias a sus contribuciones personales, la Ilustración como corriente filosófica y de pensamiento comenzó a sentirse en la sociedad francesa de su época, culminando en la obra que él desarrolló, que es la Enciclopedia, junto con D'Alembert y con otros pensadores franceses e intelectuales franceses. De no haber sido por Diderot, podemos decir que Francia nunca habría logrado evolucionar tan rápidamente como sociedad, y esto hay que reconocer que fue en gran parte labor de Diderot, especialmente pues al redactar la enciclopedia y al buscar colaboraciones de otros filósofos, pensadores, historiadores, etc. Por tanto, diríamos que su erudición, diríamos su afán por conocer, por entender, también sus obras filosóficas, sus pensamientos filosóficos son extraordinariamente relevantes para entender el siglo XVIII y para entender la filosofía. A partir de ahora comentaré pues algunas frases de Diderot. La primera que quiero comentar es la siguiente. Aquellos que temen los hechos, escribe Diderot, tratarán siempre de desacreditar a los buscadores de hechos. En efecto, realmente las palabras son siempre muy importantes, los discursos, las ideas, los conceptos, por supuesto, etcétera, pero también lo fáctico es algo de primer nivel, de primera importancia, porque diríamos que los hechos son los que son, pueden interpretarse, discutirse, pero al final tienen una realidad efectiva, indiscutible, indudable. Y eso, pues él lo sabía muy bien porque también hizo numerosos viajes por Europa, entre ellos a Rusia, donde fue invitado. Y realmente, pues fue también un experto en política, en asesorar también sobre cuestiones no solamente filosóficas, sino también políticas. Y todo esto, pues, se pone de manifiesto también, en cierto modo, en esta frase. También tiene frases a veces que son excesivas o pueden parecerlo a los oídos actuales, por ejemplo la que dice: el hombre nunca será libre hasta que el último rey sea estrangulado con las entrañas del último sacerdote. Aquí pues Diderot manifiesta su vena de librepensador, que se oponía pues a la religión, se oponía diríamos a las ideas religiosas que consideraba que eran supersticiones, etcétera. Y diríamos que había otros pensadores en esta línea, como por ejemplo podemos decir D'Holbach, Lametrie, los materialistas en general, los sensualistas franceses, pues también consideraban algo similar, o opinaban de esta manera, o pensaban de esta forma. Pero por otra parte, pues él manifestaba, Diderot, un gran espíritu crítico, un gran espíritu, diríamos, discutidor, conversador, y una frase queda esto expresado muy claramente, la que dice: todas las cosas deben ser examinadas, debatidas, investigadas, sin excepción, y sin tener en cuenta los sentimientos de nadie. En efecto, porque la verdad se descubre a través de análisis rigurosos, bien fundamentados, bien argumentados también, etcétera. Por lo tanto, nunca hay que tener miedo a las investigaciones exhaustivas, profundas, minuciosas, y él en su actividad literaria, filosófica, como escritor, también dio muestras de una gran minuciosidad, de un gran talento, etcétera. Y en ese sentido, ese talento investigador del que disponía Diderot, pues considera que es algo que debe ser aplicado en toda circunstancia y en cualquier situación también. También él era un gran conocedor de la psicología humana y lo manifiesta en sus libros, en sus obras filosóficas, y en esta frase también, en la que dice: nos tragamos con avidez cualquier mentira que nos halaga, pero solo sorbemos poco a poco la verdad que encontramos amarga. En efecto, diríamos que hay que huir de los halagos, de las alabanzas excesivas, y también reconocer las propias cosas que tenemos que mejorar en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser, y también, por supuesto, que tenemos que mejorar en nuestros conocimientos, adquirir más conocimientos, aprender más, ser más curiosos, investigar más, saber más en definitiva. Todo eso tenemos que ser conscientes de que ignoramos mucho más de lo que conocemos. Eso también lo decían otros pensadores, científicos, etcétera,
de la época, el mismo Newton lo viene a reconocer en algunas ocasiones, etc. Por lo tanto, pues esto no puede dejar de ser pues una idea realmente pues muy razonable por parte de Diderot. Ciertamente podemos decir que estas ideas pues forman parte de la Ilustración y era algo que era como una especie de espíritu común de la época, por lo menos en cuanto a los grandes pensadores como Rousseau, Voltaire, el mismo Diderot, D'Alembert y otros muchos, también Kant, por supuesto, en Alemania, etc. Otra frase que también se puede comentar de Diderot es la siguiente: los más felices son las personas que dan más felicidad a los demás. Pues efectivamente, porque la felicidad generalizada es algo siempre positivo por sí mismo y sentirse feliz aumenta nuestra potencia de acción de alguna manera. Eso también lo reconocía, por ejemplo, en su Ética, pues un filósofo racionalista como es Spinoza. Y pues ciertamente podemos decir que Diderot pues conoce muy bien cómo funciona la mente humana y sobre todo conoce perfectamente que la alegría, la positividad, el buen ánimo, el optimismo son fuentes de felicidad también, por supuesto. Y en otra frase, pues pone, diríamos, el interés o pone, diríamos, el punto crítico en ensalzar a las pasiones. Y dice: solo las pasiones, las grandes pasiones, pueden elevar el alma a grandes cosas. Porque efectivamente, si buscamos en la vida, como sentido de la misma, alcanzar lo máximo que podamos, eso ya supone derrochar una gran pasión en la vida. Y eso significa también poner al máximo de rendimiento nuestras facultades mentales, nuestras facultades psicológicas y también nuestra potencia de obrar. Por lo tanto, es cierto, desde la interpretación que se puede hacer de esta frase de Diderot, que dedicar nuestras vidas a grandes pasiones es la mejor forma de llegar a una felicidad mayor, a una satisfacción interior más profunda, podríamos decir. Como se puede ver, ciertamente él, pues aunque era una persona minuciosa, rigurosa, pues también ponía el acento en que no había que ser demasiado controlador de la realidad, de las cosas. Y dice: cuidado con el tipo que habla de poner las cosas en orden. Poner las cosas en orden siempre significa poner a otras personas bajo su control. Ciertamente, también esto va en relación con el poder autocrático, el poder dictatorial, el poder tiránico, que va en contra de los derechos de la mayoría y de la igualdad de las personas. No hay que olvidar que él fue uno de los impulsores de la Revolución Francesa, Diderot, junto con Voltaire y sobre todo junto con Rousseau y otros pensadores. Y ciertamente el lema de la Revolución Francesa, como se sabe, era libertad, igualdad y fraternidad. Liberté, égalité y fraternité, ¿no? Ciertamente todo esto pues quiere decir que el poder democrático es el mejor y ciertamente en el siglo XVIII se vivía en la época del despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo, como se suele decir. Y esto era algo que no le gustaba tampoco a la mente abierta y libre de Diderot. También otra frase en la que se expresa indudablemente el gran conocimiento que tenía de las costumbres humanas el propio Diderot es esta. Dice o escribe: en general los niños como los hombres y los hombres como los niños prefieren el entretenimiento a la educación. Y esto fundamentalmente es porque, como ya había dicho Aristóteles, el ser humano es un ser fundamentalmente social, gregario, que le gusta estar en compañía de los demás y, por lo tanto, actividades como el teatro, actualmente el cine, la televisión, etcétera, que son actividades más bien de tipo gregario, social, son las que más gustan a las personas y sobre todo las que responden a unos ciertos patrones de entretenimiento que están normalizados y que son los que más agradan a las personas. Efectivamente, es verdad que también se puede entender la enseñanza de la educación como una especie de juego, pero a veces ese juego es complejo, es difícil y por tanto él considera que en general las personas prefieren el entretenimiento a la educación y en cierto sentido pues tiene razón.
Lo que sucede es que, a mi juicio, hay que realizar una especie de combinación entre entretenimiento y educación. No todo puede ser entretenimiento puro y duro, simple y sencillo. También tiene que haber momentos o periodos u horas en las que las personas se dediquen a actividades que requieran pues, mayor esfuerzo, mayor concentración, mayor atención, y eso también es positivo. Y se puede recombinar todo eso en la formación de la personalidad, en la formación de los sujetos. Por otra parte, él siempre fue una persona, Diderot, que dudaba de muchas cosas, que investigaba lo más profundamente que podía, en lo que quería saber, y eso también se manifiesta en otra de sus frases, la que dice: el escepticismo es el primer paso en el camino hacia la filosofía. Efectivamente, porque pues hay que empezar a dudar y buscar pues nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevos planteamientos, nuevas proposiciones, nuevas propuestas, nuevas ideas que sean cada vez mejores o que sean más profundas, y realmente no creerse todo lo que se nos dice de primera mano, sino analizar a ver si lo que oímos, lo que escuchamos, lo que vemos es cierto o no es cierto, buscar las razones de por qué suceden las cosas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la actitud escéptica es siempre positiva, no un escepticismo excesivo, demasiado profundo, que nos impida vivir, pero sí un escepticismo adecuado, diríamos, a la vida, y que nos permita repensar las cosas, reorganizarlas, reordenarlas, recalcularlas, etcétera. Por otra parte, también él consideraba que cualquier tipo de fanatismo era algo negativo para los seres humanos, y por eso dice lo siguiente: del fanatismo a la barbarie hay solo un paso. Por tanto, él critica de una manera pues, muy dura el extremismo en cualquier tipo de cuestión religiosa, porque considera que es algo incuestionablemente peligroso. Y pues ha habido numerosos derramamientos de sangre, como se sabe, a través de la historia, especialmente, por ejemplo, en el siglo XVI, en Francia y en otras partes de Europa, por luchas religiosas o guerras religiosas. También está la cuestión de la Inquisición, etcétera. Y todo eso pues supone indudablemente una barbarie. Los casos también de Giordano Bruno y de otros pensadores que fueron quemados en la hoguera por sus ideas, pues es una muestra más de intolerancia y de fanatismo, en este caso por parte de la Iglesia. Por cierto, también hay que decir que el Vaticano ha pedido perdón por estas muertes, por estas condenas, por ejemplo, también por la condena de Galileo, por el caso también de otros que murieron por sus ideas, como y el caso ya citado, etcétera. Entonces, en ese sentido, está claro que pues no puede volver a suceder algo semejante. Y ya en el siglo XVIII, pues esto se tenía como algo muy evidente y muy claro. Giordano Bruno, pues fue quemado simplemente porque defendía tesis heliocentristas, creía que había infinitos mundos que podían estar habitados, etcétera. Simplemente por estas ideas, sin atacar a la Iglesia, pues ya se consideró que era un hereje, y como no se negó pues a decir este tipo de cuestiones, a afirmarlas, no quiso rechazar estas tesis que él afirmaba, pues simplemente por eso fue acusado de hereje, de blasfemo, etcétera, etcétera. Y todo esto pues tiene que desaparecer desde la perspectiva de Diderot y desde el planteamiento de los ilustrados franceses y en general de los librepensadores europeos. Por otra parte, también tiene frases así como realmente más dedicadas, por ejemplo, a la salud, a la vida, como por ejemplo la que dice: los médicos siempre están trabajando para preservar nuestra salud y los cocineros para destruirla, pero estos últimos son los más exitosos. Quizás porque la vida es una cuestión frágil, la salud también lo es, generalmente, y los excesos, diríamos, producen consecuencias. Y en ese sentido, la dieta, una dieta adecuada para cada persona, puede ser uno de los mejores procedimientos para conservar la salud, además de los propios medicamentos y una vida saludable, una vida con ejercicio físico, etcétera. Él mismo, pues por desgracia, murió también
aparte de por pues, una enfermedad, porque también pues, cometía algunos excesos en la alimentación, etcétera, parece ser, y bueno, pues es algo que estaba a la orden del día en el siglo XVIII. En cuanto al conocimiento, pues hay otra frase que está escrita también por Diderot que dice: hay tres medios principales para adquirir conocimiento: observación de la naturaleza, reflexión y experimentación. La observación recoge hechos, la reflexión los combina, la experimentación verifica el resultado de esa combinación. Como se ve, escribía de una forma generalmente muy clara. Diderot era un gran escritor y pues aquí recoge efectivamente estos tres medios. La observación empírica es fundamental para el conocimiento, la reflexión sería el uso del entendimiento y la razón, y la experimentación sería volver pues a comprobar o verificar, diríamos, lo que nos ofrece la observación y la reflexión. Con lo que este trinomio o esta trilogía de medios pues realmente representa lo que es el conocimiento verdadero cierto, que es el que también desea, por supuesto, el mismo Diderot. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.